nuestro último video. En esta ocasión les estaré hablando sobre generalidades de anemia. Aunque antes de empezar a hablar sobre la misma, hablaré un poco sobre la sangre, origen y eritrocitos. La sangre no es más que un tejido conjuntivo líquido, el cual circula a través de todo el aparato cardiovascular. Tenemos que, al igual que todos los tejidos conjuntivos, esto se compone de células y de un componente extracelular, el cual tiene mayor volumen que el de las células. Dependiendo de la literatura, tenemos que en un hombre adulto puede haber de 5 a 6 litros, lo cual compone de un 7 o un 8% del peso corporal. En mujeres es de un 6 a un 7% y en mujeres embarazadas puede llegar a ser hasta un 30%. La sangre se compone de diversas funciones, que entre ellas podemos mencionar el transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células, transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células, inclusive el mantenimiento de la homeostasis, debido a que ella actúa como un amortiguador. Inclusive ella también participa tanto en la coagulación como en la termorregulación. Su origen. Las células sanguíneas a nivel embrionario se originan del mesodermo, que estas se utilizan para formar tanto de la angiogénesis como la vasculogénesis. Además, tenemos que las células sanguíneas se originan de un tipo de célula especializado, el cual es la célula precursora hematopoyética pluripotencial. La sangre se compone tanto de glóbulos blancos, plaquetas, plasma y glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen diversos orígenes, que esto va a variar conforme vayamos desarrollando. En el primer trimestre se originan en el saco vitelino, segundo trimestre se originan en el hígado y vaso, tercer trimestre se originan en la médula ósea hasta los 5 años, en los niños en los huesos largos, y esto va variando así hasta determinarlo de 20 en adelante, que esos se originan tanto en las vértebras, costillas, el esternón y huesos iliares. Por último tenemos los eritrocitos, que esto también se les denomina glóbulos rojos o hematíes, los cuales estos son las células más numerosas de la sangre. Tienen una forma bicóncava, un diámetro de 7 micras y un espesor de 2,5. Además, tenemos que en ellas donde se encuentra la hemoglobina, que se encuentra también recubierta en una membrana lipoide. Una característica de ellos es que su periodo de vida es de 120 días. Teniendo estos pequeños conocimientos en cuenta, podemos hablar sobre la anemia. Tenemos que la anemia no es más que un trastorno que altera la producción tanto de eritrocitos como de hemoglobina, inclusive la destrucción prematura de las mismas, o puede ser por una pérdida excesiva de sangre. Su clasificación va a variar de la literatura que se tenga, que estos pueden clasificarlo según su etiología, pueden clasificarlo por su morfología, inclusive pueden fusionarlos. En esta ocasión les estaré hablando según su etiología, la cual se divide en 4 grandes grupos. Entre ellas está anemia por pérdida de sangre, anemia por producción deficiente de eritrocitos, las cuales les estaré hablando todo de su subclasificación, deficiencia de factores relacionados con la eritropoyesis y por insuficiencia de la médula ósea, anemia por destrucción excesiva de eritrocitos y anemia por producción disminuida y destrucción de eritrocitos, la cual es la anemia que va asociada a enfermedades crónicas. Aunque antes de hablar sobre ello, hablaré un poquito sobre las generalidades de la misma. Sus síntomas generales. Tenemos que las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de su agudeza y de la gravedad que tenga. Mayormente viene causado por hipoxia tisular, que estaba relacionado a nivel cardiopulmonar compensatorio. Las características, los signos y síntomas más resaltantes de ellas son cefalea, somnolencia, irritabilidad, inclusive puede haber amenorrea o pérdida de la libido, y en algunos tipos de anemia puede haber o puede aparecer la ictericia y esplenomegalia. Evaluaciones de laboratorio. Tenemos que los datos básicos que deben recabarse son el recuento sanguíneo completo, además de que esta va conjunto con un índice eritrocitario, el recuento de plaquetas, el recuento de reticulocitos, además de que puede añadirse lo que es un frotis de sangre periférico, inclusive una biopsia de la médula ósea. Tenemos que los valores normales de eritrocitos en hombres son de 5,2 millones por milímetros cúbicos, en mujeres de 4,7 millones por milímetros cúbicos. La hemoglobina en hombres de 4 a 18 gramos por milímetros de sangre y en mujeres de 13 a 16 gramos por milímetro de sangre. Tenemos que además de esto existen otros valores, los cuales son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El primer valor o el primer índice que les mencioné del volumen corpuscular medio, cuando se encuentra menos de 80, esto indica que hay una anemia microcítica. Cuando este valor se encuentra mayor de 92 o 93 puntos, tenemos que esto se le denomina anemia macrocítica.
Cuando los valores de la hemoglobina corpuscular media y de la concentración de hemoglobina corpuscular media se encuentran en un valor o en un estimado de 27 a 32, tenemos que esto se le denomina anemia hipocrómica o de deficiencia de hemoglobina. En consideraciones terapéuticas generales, tenemos que debe ser específico para cada tipo de anemia y esto no se debe suspender prematuramente. Al momento de nosotros tener los datos del laboratorio y veamos que se han mejorado tanto los índices normales, o se ha llegado a los índices normales, podemos considerar una terapéutica de semanas o de meses, esto dependiendo de la causa subyacente. Y además de que las transfusiones de sangre simplemente van a ser para los pacientes que tengan hemorragia activa o de los que se sospeche que van a ser consecutivos. Empezando así con la explicación de cada tipo en la clasificación, empezamos por anemia por pérdida excesiva de sangre. Tenemos que esto puede deberse a una ruptura traumática o una incisión de un vaso sanguíneo o inclusive la ruptura de un aneurisma o una varice. Sus síntomas son entre desmayo, sudoración, pulso débil o taquipnea, además de que estaba acompañada por una hipotensión ortostática. Puede elevarse ligeramente la presión sanguínea debido a una constricción arterial y descender gradualmente. Tenemos que si la hemorragia continúa, la presión sanguínea va a descender hasta llegar a un punto de shock y luego la muerte. Su tratamiento debe iniciarse una terapéutica inmediata que estaba acompañada de la resolución del volumen sanguíneo, además del tratar del shock. Debe haber transfusiones tanto de sangre o plasma, esto va a ser momentáneo o para aliviar en el momento, y esto debe de haber también, puede ir acompañado de infusiones de suero salino o de dextrosa. Debe haber un reposo absoluto y una dieta rica en proteínas, además de que van suplementadas con vitaminas y una terapéutica de hierro. Anemia por producción deficiente de eritrocitos, que estas tienen a su vez una subdivisión, las cuales son por déficit de hierro, déficit de vitamina B9 y déficit de vitamina B12. Por déficit de hierro tenemos que esto puede deberse a tiene diversas etiologías. En las adolescentes podemos entender que ellas tienen una reserva de hierro marginal, la cual puede encontrarse un déficit de hierro debido a la menstruación. En los adultos tenemos que puede haber un punto focal o radical donde se centraliza por una pérdida oculta crónica de sangre, la cual va más que todo dirigida al tracto gastrointestinal. Y por último, en el embarazo, las mujeres embarazadas tienden a ser una de las más vulnerables o son el tipo de deficiencia, el tipo de casos más comunes es este. Sus síntomas. Podemos tener hasta deseo de comer tierra o de pintura, que esto se le denomina como pica. En los casos más raros o avanzados tenemos la disfagia y en los casos muy vulnerables tenemos que se puede encontrar la glositis, queilosis o coloinoquia. Su tratamiento consta de la administración de sulfato ferroso de gluconato ferroso, 300 miligramos 3 veces al día por vía oral, y el hierro parenteral se utiliza en los pacientes que no toleran el hierro oral. Por deficiencia de vitamina B9, tenemos que esto podemos encontrarlo en las levaduras, en las verduras, hígado o setas. Tenemos que esto se absorbe en el duodeno y en la parte principal del duodeno y parte alta del yeyuno. Además, tenemos que las vitaminas B9 tienen una subdivisión o tienen una división a nivel del metabolismo, la cual se encuentra el folato, que está al entrar en el hígado, tiende a tener una reserva muy limitada, que esto puede llegar de 2 a 4 meses. Tenemos que su etiología puede ser por una deficiencia dietética de ácido fólico, que esto más que todo se ve en las personas que se les denomina una dieta marginal, donde solo consta de su alimento de tostadas o de té. Tenemos que el alcohol interfiere con el metabolismo intermediario del ácido fólico, que estos son los pacientes alcohólicos crónicos, y por último la mala absorción intestinal. Los síntomas. Son pocos los signos y síntomas o los pocos que se denotan. Entre ellos podemos hablar o mencionar la palidez, fatiga o glositis. Y su tratamiento consta de ácido fólico 1 miligramo por día, que va a aumentar la dosis de 2 a 3 veces en embarazadas y en infantes. Deficiencia de vitamina B12, que eso se puede encontrar en carne o inclusive en otros alimentos que contengan proteínas. Podemos encontrar que estos tienen una etiología
muy variante, que mayormente se debe a una absorción disminuida. También esto puede ser por una falta, va incluida más que todo la anemia perniciosa. Además, tenemos que su tratamiento es difícil de calcular la cantidad que necesita el cuerpo humano de vitamina B12, pero mayormente se utiliza 1000 micras de vitamina B12 de 2 a 4 veces por semana. O puede haber una terapéutica de mantenimiento, que esta sí debe mantenerse de por vida a menos de que se corrija el fallo a tiempo. Anemia por insuficiencia de la médula ósea. Tenemos que esto va a variar o tiene muchas causas o muchos tipos. Entre ellas podemos encontrar que mayormente ocurre o le ocurre a los jóvenes y adolescentes, mayormente viene acompañado con un síndrome de Fanconi. También puede ocurrir a exposición de ciertos agentes químicos como lo puede ser el benceno o el arsénico inorgánico o la radiación o quimioterapia. Inclusive puede ser por una ingesta o puede encontrarse cercano a sustancias dañinas, como lo pueden ser los insecticidas. Sus síntomas, tenemos que esto va a variar también. Puede aparecer la palidez tanto en la piel como en mucosas, pigmentación cutánea parda, inclusive hemorragia en fondo de ojo. Y su tratamiento consta de transfusiones de sangre, mayormente para aumentar o para fortalecerse en la médula ósea hasta que pueda trabajar con normalidad. Y los medicamentos deben estudiarse debido a que pueden haber algunos que lesionen en la médula ósea o algunos que pueden alterarlo. Mayormente se recomienda estudiar los andrógenos y los corticosteroides. Ahora, anemia por destrucción excesiva de eritrocitos. Tenemos que en esta es la anemia hemolítica, la cual tiene diversas etiologías. Puede ser por anormalidades en el interior del hematíe, tanto puede haber daño en la hemoglobina o en el metabolismo, anormalidades de la membrana, ya sea su permeabilidad o estructura, o anormalidades extrínsecas al hematíe, como puede ser por agentes infecciosos. Sus síntomas. Los síntomas se agrupan dependiendo del tipo de hemólisis. Tenemos hemólisis aguda, la cual es un tanto rara, pero en ella se presentan escalofríos, fiebre, dolor de espalda o de abdomen, inclusive puede llegar a shock. Tenemos hemólisis intensa, la cual va por destrucción aumentada de eritrocitos, donde puede aparecer ictericia o esplenomegalia, y por producción aumentada de eritrocitos, donde esta mayormente va afectada o va acompañada por una infección. Tenemos la hemólisis crónica, donde va mayormente o se destaca la insuficiencia temporal de la producción de eritrocitos. Tenemos que esta a su vez tiene una subdivisión, la cual es intrínsecos o hereditarios y extrínsecos o adquiridos. Tenemos que los intrínsecos mayormente vienen dados por una deficiencia de glucosa 6 de fosfato deshidrogenasa o una deficiencia del ácido de piruvato o de deshidrogenasa de piruvato. Tenemos que mayormente se presentan hemoglobinopatías o talasemia. Y en las extrínsecas podemos ver que ya padeciendo la deficiencia de glucosa, de fosfato, de deshidrogenasa, tenemos que en ella ocasionan episodios de hemólisis debido a la ingesta de algunos fármacos. Su tratamiento, esta va a depender del tipo de hemólisis que se encuentre. En este caso podemos hablar de la hemólisis aguda, en la cual mayormente debe haber un control en el flujo de la orina y esta se mantiene con manitol y líquidos intravenosos. Además de que debe vigilarse la hemoglobinuria, que esta va mayormente sustituida por la terapéutica de sustitución de hierro. Y por último tenemos la anemia por producción disminuida de destrucción aumentada de eritrocitos, en la cual solo les estaré hablando de la anemia asociada a enfermedades crónicas. Tenemos que esta mayormente la asociada a pacientes con inflamación o con infecciones crónicas. Tenemos que su etiología va a variar dependiendo del tipo de anemia que a esta le sea subyacente. Podemos mencionar que las infecciones de larga duración, como enfermedades inflamatorias no infecciosas, como la insuficiencia renal o artritis reumatoide, pueden ser una de las muchas causantes de la anemia. Además, tenemos que tanto la artritis reumatoide como el cáncer o enfermedades infecciosas conforman en sí un tipo de anemia que va relacionada, que la cual esta puede mayormente estar acompañada por hipoferropenia,
la cual esto se les denomina anemia de los trastornos crónicos o de las enfermedades de trastorno crónico. Tenemos que sus síntomas y tratamiento, como anteriormente dije, ellas van relacionadas conforme a uno de los trastornos subyacentes. Por ejemplo, si esta anemia va acompañada de una artritis reumatoide, sus síntomas van a ser dichos de la propia enfermedad y el tratamiento va subyacente a ese. Aunque a este tratamiento también se le añade una terapéutica de vitaminas o de hierro. Eso fue todo. Muchas gracias.